Hola, somos del grupo 2 y en este video vamos a hablar una síntesis integral de la asignatura Política Educativa en la Educación Inicial, la cual aborda aspectos fundamentales sobre la educación y su marco normativo, social y cultural. Esta materia ha sido esencial para comprender los procesos políticos y herramientas que forman parte del grupo educativo con los niños desde sus primeros años de vida y también para entender cómo el Estado, las leyes y la sociedad influyen en su desarrollo. El objetivo es comprender de manera profunda el impacto de las políticas públicas y de desarrollo infantil en el contexto ecuatoriano, enfocándonos especialmente en nuestras miradas como futuras profesionales de la educación. A lo largo de este video vamos a sintetizar las 4 unidades presentando los temas y subtemas más relevantes, junto con ejemplos prácticos que permite ver cómo se aplica la teoría en situaciones reales dentro del ámbito educativo. De esta manera buscamos no reforzar lo aprendido, sino también mostrar cómo estos contenidos se conectan directamente con la práctica y con nuestra futura labor en la educación inicial. Esta estructura nos permite presentar de forma clara y progresiva los principales temas abordados durante el semestre, facilitando así una mejor comprensión de lo aprendido. Cada una de nosotras se encargará de explicar una unidad específica. Durante su intervención hablaremos de los temas principales y subtemas que se trataron, destacando los aspectos más relevantes. Además incluiremos ejemplos prácticos, situaciones reales que permiten visualizar cómo estos contenidos no solo se quedarán en la teoría, sino también tiene una aplicación directa en el trabajo educativo, especialmente en el área de educación inicial. A través de esta dinámica buscamos no solo resumir lo aprendido, sino también demostrar que comprendemos el valor de las herramientas en nuestras futuras prácticas profesionales. Es decir, no solo sabemos lo que dicen las leyes o los planes educativos, sino también entendemos cómo impactan en la vida diaria de los niños, las familias y los docentes. Al finalizar nuestras intervenciones, una de nuestras compañeras cerrará con una reflexión general. Ella hará una síntesis de todo lo que se ha presentado y sobre todo explicará cómo esta asignatura nos ha enriquecido como futuras profesionales de la educación. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la exposición. Comenzamos con la primera unidad, la cual trata sobre las políticas públicas de la educación inicial, un tema clave para entender cómo las políticas, leyes y reglamentos influencian el sistema educativo desde los primeros años de vida. Esta unidad se divide en 4 temas principales que abarcan desde las bases de las políticas educativas hasta las problemáticas, el contexto histórico y las políticas educativas actuales. A continuación abordaremos cada una de ellas. El primer tema se centra en las políticas públicas de la educación inicial, que son un conjunto de decisiones tomadas por el gobierno para mejorar el sistema educativo en la primera infancia. En este contexto comenzamos hablando sobre las políticas, que son los planes y estrategias implementadas para garantizar una educación de calidad en los primeros años de vida. Estas políticas incluyen programas de formación docente, creación de centros educativos y la inclusión de niños con discapacidad. Dentro de estas políticas, las leyes son fundamentales en Ecuador. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, establece principios claves para la educación desde la infancia, como la educación inclusiva y la equidad. Esta ley garantiza que todos los niños, independientemente de su contexto, tengan acceso a una educación inicial de calidad. Por otro lado, los reglamentos desarrollan de manera más detallada lo que las leyes dictan. Son normativas que aseguran que las políticas se llevan a cabo correctamente en el día a día de las instituciones educativas, garantizando que todos los aspectos técnicos y administrativos estén alineados con lo que dicta la ley. Finalmente, hablando de la estructura jurídica de la educación inicial, este es el marco legal y normativo que orienta todas las acciones del Estado, las instituciones educativas y los educadores en el ámbito de la educación inicial. Aquí se incluyen no solo la LOEI, sino también la Constitución de la República, que establece derechos fundamentales como el derecho a la educación para todos los niños. Este tema trata sobre las políticas públicas de educación inicial que buscan garantizar una educación de calidad para todos los niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Estas políticas se concretan
de las leyes y reglamentos, siendo la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, un pilar fundamental para asegurar la educación inclusiva y equitativa. En el ejemplo práctico de cómo se lleva a cabo estas políticas es en el programa Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBB. Estos centros están distribuidos en varias zonas del país y buscan ofrecer una formación integral para los niños, abarcando no solo su desarrollo cognitivo, sino también su bienestar físico, emocional y social. Es un claro ejemplo de cómo las políticas educativas se traducen en acciones concretas en el día a día. El segundo tema que abordamos en esta unidad trata sobre las problemáticas de la educación, especialmente en el nivel inicial. En esta parte analizamos cómo la educación impacta directamente en el desarrollo humano de los niños, entendiendo que educar no es solo transmitir conocimiento, sino también formar a los niños de manera integral, en lo cognitivo, emocional y social. Muchas veces cuando hablamos de los problemas de la educación pensamos en infraestructura o falta de recursos, pero en este tema nos permitió ver que también existen dificultades en la forma que se acompaña a los niños durante su desarrollo. Además, revisamos el contexto de la educación ecuatoriana, donde identificamos retos como la desigualdad en el acceso a recursos y la falta de formación especializada de muchos docentes que trabajan en educación inicial. En este tema se abordaron las principales problemáticas que enfrenta la educación inicial, enfocándonos en cómo estas afectan directamente el desarrollo integral de los niños. Se destacó la importancia de la educación que atienda todas las dimensiones del ser humano y se identificaron barreras como la desigualdad social, la falta de recursos y la necesidad urgente de mejorar la formación de los docentes en el país. En el ejemplo práctico podemos observar el programa de formación continua para docentes, que busca brindar capacitación actualizada a quienes trabajan con la primera infancia. Este tipo de programas ayuda a que los educadores puedan atender mejor la necesidad emocional, social, cognitiva de los niños, la cual mejora significativamente la calidad del aprendizaje y contribuye al desarrollo humano desde los primeros años. El tercer tema se enfoca en el contexto histórico de la educación. En esta parte nos adentramos en los hechos y protagonistas que han marcado la evolución de la educación en el país. Desde sus inicios hasta la actualidad, la educación ha estado influenciada por diversos movimientos sociales, políticos, educativos que han ido transformando la manera en que se entiende y se aplica la enseñanza. También abordamos los contextos en los diferentes ámbitos, es decir, como lo social, lo económico y lo político. Han influido directamente en la educación y cómo han impactado la manera en que se enseña a los niños en Ecuador. Estos factores han moldeado las políticas educativas, afectando el acceso, la calidad y la equidad en la enseñanza, especialmente en el nivel inicial. La historia del país está marcada por momentos claves que han definido las políticas educativas y su desarrollo. Finalmente, reflexionamos sobre la incidencia de estos hechos en la actualidad, entendiendo que muchas de las decisiones y reformas educativas que tenemos hoy en día tienen raíces en acontecimientos del pasado. Es por ello conocer la historia de la educación nos ayuda a comprender mejor por qué el sistema funciona como funciona y hacia dónde quiere ir. Este tema nos permitió comprender cómo ha evolucionado la educación en Ecuador a lo largo del tiempo, identificando hechos históricos, actores importantes y contextos sociales, políticos y económicos que han influido directamente en la creación de políticas educativas. Entender esa historia nos ayuda a reconocer los avances que se han logrado, pero también los desafíos que aún enfrentamos, especialmente en la educación inicial. En el ejemplo práctico podemos encontrar que refleja la evolución histórica en la implementación de la educación intercultural en zonas rurales y amazónicas. Estas políticas surgen como respuesta a luchas históricas de los pueblos indígenas por una educación que respete su lengua y cultura. Hoy, gracias a este contexto histórico, existen programas educativos adaptados a sus realidades, lo que demuestra cómo los cambios sociales del pasado siguen influyendo en la forma en que educamos en el presente. Para finalizar, esta primera unidad nos permitió comprender cómo las políticas públicas, las leyes, los reglamentos y también el contexto histórico de la educación inicial son fundamentales para construir un sistema educativo más justo y equitativo. Gracias a ejemplos reales como los centros infantiles del buen vivir o los programas de formación docente, podemos ver que todas estas normas y decisiones no se quedan solo en el papel, sino que realmente transforman la vida de los niños y niñas. Como futuras educadoras sabemos que conocer estos temas no solo es parte de nuestra formación, sino también es una herramienta para convertirnos en agentes de cambio.
y contribuir a la educación inicial en nuestro país. Ahora avanzamos a la unidad 2, donde profundizaremos en el marco legal que respalda la educación inicial en Ecuador y en dos grandes programas nacionales, El Buen Vivir y Toda una Vida. Esta parte es clave porque nos muestra no solo qué está establecido por la ley, sino también cómo se traduce en acciones concretas en la vida cotidiana de las escuelas y comunidades. Como tema 5 tenemos la Constitución del 2008 y la LOE. Primero, situémonos en la Constitución, la cual declara como un derecho fundamental la educación inicial gratuita y de calidad desde los primeros años, reconociendo su papel en el desarrollo humano. De ahí pasamos a la LOE, que complementa la Constitución al especificar qué se debe hacer y cómo. Por ejemplo, la LOE establece que los centros educativos deben ofrecer estimulación temprana adecuada y que los docentes deben estar formados para atender la diversidad. También regula temas administrativos y organizativos, asegurando que el sistema cumpla con los principios constitucionales. En este tema aprendimos cómo la Constitución garantiza el derecho a la educación. La LOE determina las acciones concretas, quien enseña con qué infraestructura y bajo qué principios educativos. Un ejemplo serían los centros infantiles del Buen Vivir, donde se cumple la LOE, ofreciendo espacios y personal capacitado, lo que demuestra cómo se materializa el derecho constitucional. Tenemos los planes nacionales Buen Vivir y Toda una Vida. En este tema revisamos cómo estos planes integran la educación inicial como base del desarrollo nacional. Aquí se marcan los objetivos concretos que son asegurar la calidad educativa, fortalecer el trabajo docente y establecer compromisos intersectoriales. Asimismo, venimos hablando del Pacto por la Niñez y del Contrato Social por la Educación. Acuerdos integrales que involucran a familias, instituciones y el Estado para cooperar en beneficio de la infancia. En resumen, este tema nos permitió entender cómo estos planes institucionalizan la educación inicial, asignan recursos, definen metas y establecen pactos para garantizar que los niños y los docentes reciban un apoyo real. Un ejemplo práctico serían los programas como Mi Primer Empleo Docente, donde capacitan y apoyan a docentes nuevos, mientras que Creciendo con Nuestros Hijos, o CNH, ofrecen acompañamiento integral pedagógico en zonas rurales, demostrando la acción real de esas políticas. Para concluir, en la unidad 2 aprendimos que la Constitución y la LOE sientan las bases legales, mientras que los planes nacionales las convierten en estrategias reales con impacto. Estos marcos permiten que iniciativas como los IBBs, la educación intercultural y los programas docentes existan y funcionen. Como futuros profesionales, este marco legal y estratégico es nuestra herramienta para transformar la educación inicial desde cada aula y comunidad. Unidad 3. Diagnóstico, desarrollo y políticas para la primera infancia. Arrancaremos con la unidad 3, donde primero analizaremos la situación actual de la educación inicial en el Ecuador, luego profundizaremos en el desarrollo infantil integral y la primera infancia. Y finalmente veremos por qué las políticas intersectoriales son esenciales para que esta etapa educativa funcione efectivamente. La educación inicial, diagnóstico y perspectivas actuales. Comenzamos con un panorama general. Según los datos nacionales, la cobertura de educación inicial ha mejorado, pero aún persisten brechas entre zonas urbanas o rurales. Además, la formación de docentes y los recursos educativos no siempre alcanzan niveles adecuados fuera de la ciudad. En este diagnóstico también se realiza un mapeo de los actores involucrados. En el Ministerio de Educación, las municipalidades, las familias, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones comunitarias, cada uno de los roles específicos. Este diagnóstico no incluye identificar fortalezas como el incremento de centros educativos rurales y debilidades como recursos insuficientes. Ahora les presento la síntesis y un ejemplo práctico. Síntesis es un tema que nos permitió entender cómo el diagnóstico revela avances en coberturas y normativas, pero también apunta a la necesidad de mejorar la coordinación entre actores, los recursos y la formación de los docentes, especialmente en zonas alejadas. Praxis. Un ejemplo práctico sería en la comunidad rural, donde se han creado
mesas de trabajo entre maestros, padres y líderes locales para adaptar horarios, materiales y espacios del centro educativo a la realidad local, ilustrando cómo un diagnóstico bien planteado puede generar soluciones contextualizadas. Profundización de la primera infancia. Este tema se enfoca en la etapa de 0 a 5 años, considera la más crucial para el desarrollo humano. Aquí revisaremos estudios científicos y datos nacionales que demuestran en estos años se establecen las bases del cerebro del lenguaje, la identificación y la capacidad de aprender. Se analiza además porque invertir en esta etapa puede reducir desigualdades, prevenir problemas de aprendizaje y mejorar la salud y el desarrollo social futuro. También vimos cómo los programas de atención domiciliaria y la comunitaria estimulan no solo al niño, sino ahora les presento la síntesis y un ejemplo práctico. Síntesis. Este tema nos permitió entender cómo la primera infancia es una etapa clave donde se sienten las bases del desarrollo de invertir en ella. Produce beneficios cognitivos, emocionales y sociales a lo largo del plazo. Praxis. Un ejemplo sería los programas como Crecimiento con nuestros hijos. Realizan visitas domiciliarias semanales donde se fortalecen el vínculo con la madre, se enseñan las actividades de estimulación y se promueve la participación familiar. Un ejemplo claro de intervención efectiva en la primera infancia. Cierre de la unidad 3. Para cerrar esta unidad nos permitió comprender el estado actual de la educación inicial, por lo que el desarrollo integral y la primera infancia necesitan una mirada global y cómo las políticas intersectoriales hacen posible una atención real y coherente. Como futuras profesionales estamos listas para promover estos enfoques y garantizar que cada niño reciba una atención de calidad desde sus primeros años. Iniciamos con la unidad número 4, donde profundizaremos en las políticas intersectoriales y en los principios modelos de gestión del desarrollo infantil integral en el Ecuador, específicamente en el CIBB, que significa Centros Infantiles del Buen Vivir. También tenemos el CNH, que significa Creciendo con Nuestros Hijos. Estas políticas y servicios esenciales porque conectan la teoría con la atención del bienestar y los niños y familias. Modalidad de servicio de desarrollo infantil integral. A continuación revisaremos las distintas modalidades disponibles para ofrecer servicios a primera infancia. Estas modalidades pueden ser públicas, privadas, comunitarias o mixtas. Cada modelo corresponde a un contexto específico y cuenta con distintas formas de gestión, financiamiento y operación que se destaca de modelos de gestión en el desarrollo infantil integral, que busca atender no solo al niño, sino también apoyar a la familia y al entorno comunitario. Síntesis. Las diferentes modalidades ofrecen servicios de desarrollo infantil integral, adaptados a contextos variados, con criterio de inclusión, calidad y sostenibilidad. La normativa LOEI son reglamentos que garantizan que todos operen bajo estándares similares. Las prácticas. Un ejemplo, en un municipio costero, una modalidad comunitaria mixta ha logrado combinar voluntarios padres, recursos municipales y docentes del ministerio para mantener un centro de atención que ofrece educación, alimentación y salud básica, sosteniendo el desarrollo integral sin aprender un modelo centralizado. Modelo CIBB y CNH. En este caso, los CIBB hablamos de centros estructurados con infraestructuras propiamente diseñadas, docentes personalizados, implementos didácticos, horarios educativos definidos, planificación curricular, seguimiento al desarrollo y vehículos con la comunidad. Son centros referenciales para quienes buscan atención educativa formal. Por otra parte, los CNH representan una modalidad centrada en familia, agentes educativos que visitan casas semanalmente,
acompañando de sus padres con actividades que estimulan de temprana infancia, fortaleciendo el vehículo familiar y promoción de hábitos saludables. Este modelo permite llegar a hogares con barreras geográficas o culturales para ser un centro educativo. Síntesis. Tanto como los IBB como los CNH corresponden a la misma normativa, pero en diferentes en su enfoque. Los IBB funcionan como instituciones formales, mientras que en los CNH contienen un enfoque comunitario y domiciliario. Ambos modelos atienden a los niños de la misma manera integral, bajo los mismos estándares de calidad. Las praxis, como un ejemplo, en las zonas urbanas los IBB ofrecen educación formal con integración digital, alimentación supervisada. En contextos rurales, un agente educativo del CNH visita a una familia cada semana, enseña a los padres las actividades lúdicas y monitorea el desarrollo, logrando una atención altamente personalizada y familiar. Como cierre de la unidad número 4, en resumen, nos permitió comprender lo esencial de las políticas intersectoriales y las modalidades de atención para la primera infancia. Vimos cómo los modelos del CIBB y el CNH, aunque en diferentes formas, comparten los mismos fundamentos legales y fisiológicos. Esto nos fortalece como futuras educadoras prepararnos y aplicar estos modelos de distintos contextos, siempre buscando eficiencia y conclusión y calidad. Muchas gracias. Para concluir, esta asignatura nos ha permitido adquirir una comprensión más profunda sobre el papel tan fundamental que juega la educación inicial en el desarrollo de los niños. A través de las políticas públicas, hemos aprendido cómo las leyes y los marcos normativos son herramientas claves para crear un entorno que favorezca el desarrollo integral de los niños desde sus primeros años de vida. Todo lo que hemos aprendido nos ha mostrado que la educación no se limita solo a la transmisión de conocimiento, sino que debe ser un proceso que acompañe y potencie el crecimiento humano desde su base, que son los primeros años de vida. A lo largo del curso reflexionamos sobre cómo cada política, cada ley y cada modelo educativo tiene un impacto directo en la vida de los niños. Hemos analizado cómo estos cambios, aunque pequeños, realmente pueden transformar realidades. Este aprendizaje no solo es teórico, sino también práctico. Nos ha enseñado cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra futura labor como educadora. Antes de finalizar, no olvides suscribirte, dar like y comentar si te ha gustado el video. Gracias por tu atención y por acompañarnos hasta el final.